la idea de invitar, y para nosotros es un honor realmente que nos acompañen, para poder enriquecer la reflexión, quizás no en este momento preciso, vamos a ver cómo se da la conversación, pero sí por lo menos esta presencia desde un pensar activo, de una posibilidad de después de construir conocimiento a partir de las ideas que se van presentando. Así que como no conozco a los invitados mucho, me voy a dejar eso en todo caso para otra oportunidad, o en todo caso si Rubén quiere hacer el comentario. Bueno, así que bienvenidos a todos, y yo voy a hablar con la O, pero inclusivamente, ¿sí? No voy a decir todos y todas todo el tiempo porque me voy a olvidar alguna vez, y con la E todavía no me encuentro mucho. Pero la verdad que el espíritu es de inclusión siempre, siempre lo fue y siempre lo será, independientemente de algunas palabras que usemos o no usemos, pero bueno, eso también lo podemos seguir conversando. Así que, hecha esta aclaración, que la copio de Verónica Brasesco, que ella le hizo la vez pasada, y me pareció legítimo, ¿no? Porque es bueno poder contar también desde dónde decimos las cosas y cómo lo pensamos. Así que, bueno, para aprovechar el tiempo, que es lo que también nos cuenta, y en respeto a todos quienes estuvieron puntualmente, que eso me parece súper valioso, voy a iniciar ya la jornada de hoy con la presentación formal de Rubén Baller. El doctor Rubén Baller recibió su doctorado en microbiología y biología molecular de la Universidad de Miami, Florida, en 1993. Realizó su formación postdoctoral en el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano del Instituto Nacional de Salud Mental, donde se especializó en cronobiología molecular. Miren qué historias, las vueltas por dónde ha andado Rubén y a dónde ha llegado. Luego trabajó en el mismo instituto, donde dirigió investigaciones sobre la base molecular de la expresión génica circadiana en vertebrados. En octubre de 2004 se unió a la División de Política Científica de la Oficina de Políticas Científicas y Comunicaciones del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, como científico de la salud. Esto que acabo de mencionar, esta institución nacional es lo que se conoce como NAIDA, ¿sí? Se escribe NAIDA para que ustedes lo tengan en cuenta y también lo puedan googlear. Sus primeras publicaciones se han centrado en la regulación temporal de la expresión génica en el reloj del cerebro. Y ahí es nuestro punto de encuentro, el cerebro. Desde que se unió al NAIDA, ha escrito y dado conferencias sobre la neurobiología de los trastornos por uso de sustancias y sobre resiliencia y prevención. El doctor Baller presenta una perspectiva crítica alimentada con datos de diversas disciplinas científicas, las que combina para empoderar al público no científico a que tome decisiones basadas en la evidencia. Bueno, esto como resumido para que se pueda entender un poco del trayecto, o sea, también ubiquen que él está en este momento en Estados Unidos, desde donde nos va a compartir su presentación, y en esta oportunidad puedo decir gracias a la virtualidad. Estoy escuchando en este momento un ruido de fondo que es probable que se deba a algunos micrófonos abiertos. Entonces ahora yo te doy la bienvenida, Rubén. Te pido que si me olvidé de algo que quieras agregar, por favor lo hagas. Este es tu tiempo. Y yo voy a apagar mi micrófono. Les pido a cada uno de ustedes que lo haga. Espero que de esta manera el sonido que hay se solucione, ¿sí? Que si no lo tendremos que aguantar, digamos, porque quizás sea algo de tecnología que esté fuera de nuestro control. Así que yo apago mi micrófono, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Es la segunda vez que repetimos esto y lo vamos perfeccionando entre todos. Así que bueno, un gusto que estés con nosotros, Rubén. Gracias, no es un placer para mí estar con ustedes. Bienvenidos a todos. ¿Se me escucha bien? ¿Cuánto tiempo tengo, Gabriela? Micrófono.
Tenemos 1 hora y media. En ese tiempo sería importante dejar espacio para preguntas. ¿Sí? Voy a tratar. Tengo 97 filminas, así que voy a ir rápido. Bueno, si yo veo que nos quedamos un poco visuales. yo te aviso cualquier cosa cuando nos estemos acercando la hora. Perfecto, perfecto. A ver. Ok. Compartir. Tenemos hasta las 5 menos cuarto en realidad, tenemos un poco más, así que tranquilo, yo creo que vamos a andar bien. Estoy buscando, antes pude compartir y ahora no, a ver. En el icono que dice presentar pantalla, presentar ahora, que es un cuadradito con una flecha adentro, ahí. Ahí apareció, ahí está. Pero no aparece la presentación. Ahí está, ahora sí. Sí. Ok, sí, bueno. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Voy a tratar de ir rápido, pero no muy rápido para que se entienda. Creo que no es muy críptico. El título de esta presentación que diseñé específicamente para hoy es las bases neurobiológicas y evolutivas del riesgo y la prevención. Tiene varias partes y quiero empezar con la pregunta de qué es la adicción, como puntapié inicial. Y hay muchas definiciones en el campo de qué es la adicción, algunas históricas, tradicionales. En el campo alguna gente dice que es una falla moral, puede ser un déficit de voluntad, una enfermedad de voluntad propia, una enfermedad crónica. Algunos más iluminados en la ciencia dicen que es un trastorno crónico y con recaída del cerebro. Pero para dar un puntapié inicial, desde mi punto de vista, a mí me parece que lo más creativo, lo más imaginativo y útil como definición de qué es la adicción y por extensión una larga serie de enfermedades mentales, es pensar en la adicción como una falla de un producto. Porque el cerebro en realidad es un producto como cualquier otro. Está diseñado por procesos evolutivos para tres cosas, básicamente. El mantenimiento funcional, tanto del órgano del cerebro como del resto del cuerpo, lo que llamamos metabolismo o fisiología. El procesamiento de datos, que es lo que llamamos cognición de alguna manera. Y la tercera función de este producto es interaccionar con el mundo de forma adaptativa, que es lo que llamamos conducta. Estos tres procesos o funciones de este producto que llamamos cerebro, en realidad la finalidad de estos tres procesos integrados es la supervivencia y la reproducción. Eso es lo que este producto ha sido diseñado para realizar, para concebir y para lograr. Y si lo miramos como un producto, realmente ha sido sumamente exitoso desde el punto de vista evolutivo. Este producto, el cerebro ha sido capaz de desarrollar herramientas, desarrolló un poder de abstracción, la agricultura, para nombrar algunos solamente, algunos logros de este cerebro, de este producto. El arte, desarrolló comunidades, ha desarrollado civilizaciones enteras, la ciencia ha podido viajar al espacio. Pero como todo producto, este cerebro también puede tener fallas, y este es simplemente uno de los ejemplos de un producto que ha fallado. Este producto que llamamos cerebro también puede fallar, igual que cualquier otro producto que tengamos en mente. Y en el contexto de esta charla me gustaría definir tres tipos distintos de fallas que un producto como el cerebro o cualquier otro producto puede tener o puede sufrir. Estas tres dimensiones de productos fallidos son las siguientes. Un producto puede fallar por errores de diseño, por errores de manufacturación o por condiciones extremas. Y les voy a dar ejemplos específicos de estos tres para que tengan en mente, para que entiendan de qué estamos hablando. Errores de diseño, bueno, por ejemplo, este lápiz se diseñó para prevenir el uso de drogas, y al principio el diseño decía too cool to do drugs. Ay, soy demasiado cool como para usar drogas. Pero con el tiempo este lápiz se va sacándole punta y al final el mismo lápiz por diseño termina diciendo usa drogas. O sea, este es un simple error de diseño. Si el objetivo era prevenir el uso de drogas. Errores de manufacturación, todos podemos pensar en ejemplos como estas bolsas, o errores que se producen en la manufacturación, en la fábrica, un empleado que no presta atención, o un componente fallido de un
de un aparato complicado como una bolsa de aire, por ejemplo. Y condiciones extremas es cuando un producto se utiliza por mucho más tiempo de lo que debe usarse o se lo expone a condiciones extremas y se rompe. En el ámbito de la biología, estos tres errores también se dan. Un error de diseño, por ejemplo, es todos ustedes, me imagino, habrán experimentado morderse el cachete o morderse la lengua. Simplemente no parece muy exitoso, muy inteligente haber puesto un elemento cortante como las muelas tan cerca de una mucosa tan frágil. A mi modo de ver, es un buen ejemplo de lo que sería un error de diseño en el ámbito biológico. Un error de manufacturación es, por ejemplo, el síndrome prenatal de exposición al alcohol, o FAS, Fetal Alcohol Syndrome, que es cuando un feto se expone al alcohol durante el embarazo. La causa, para aquellos que estén pensando en quedar embarazados en la audiencia, es la exposición al alcohol durante el embarazo puede causar muerte celular excesiva, cambios en el ciclo, proliferación, migración y o morfogénesis de las células, altera la expresión génica, sobre todo en el cerebro, el daño por la producción de radicales libres, y el alcohol interfiere con la señalización celular en estos cerebros que están desarrollando de forma tan activa. Y las condiciones extremas, para darles un ejemplo, es el boxeo, por ejemplo, en el ámbito del deporte. Son situaciones para las cuales el cerebro o el resto del cuerpo en esta situación no han sido simplemente diseñadas para sufrir este tipo de efectos tóxicos o nocivos. Entonces la evolución se trata de adaptación a este producto que ha sido, que es el producto, el cerebro que es un producto de la evolución, se trata de adaptación, eso es lo que la evolución hace, constantemente adaptando a nuevas situaciones. La adaptación en sí se trata de compromisos, y siempre que hablamos de compromisos, estos compromisos invitan a la falla, porque siempre hay límites, valores mínimos y valores máximos, en los cuales la evolución ha producido este producto que se adapta a situaciones nuevas o a situaciones que se pueden predecir, siempre teniendo en cuenta compromisos, porque no se puede uno adaptar a una situación con un margen infinito, en márgenes infinitos de parámetros. Siempre hay compromisos, y estos invitan a la falla. Entonces, en términos del cerebro como producto, este cerebro puede fallar por errores de diseño, de manufacturación y condiciones extremas, y si definimos específicamente, si nos limitamos a hablar del cerebro, yo traduciría estos tres tipos de errores en los próximos fenómenos, en este tipo de fenómenos. Errores de diseño, tanto en el medio ambiente como en el cerebro, lo llamaría discordancia evolutiva, que es cuando el cerebro encuentra situaciones para las cuales no ha sido diseñado. Errores de manufacturación serían entonces errores de desarrollo, que es la etapa crítica durante la cual el cerebro se está desarrollando o manufacturando, tanto in útero como durante la etapa más activa de desarrollo, que es la niñez y la adolescencia. Y las condiciones extremas las llamaría eventos abrumadores, que el medio ambiente expone al cerebro a situaciones para las cuales no ha sido diseñado, fuera de los márgenes de error razonable de predicción. Entonces, estos son los tres tipos de errores que un cerebro humano puede ser expuesto y, por lo tanto, fallar. Hablemos un poco de la discordancia evolutiva, el primer tipo de falla de este producto. El cerebro es un producto de la evolución, y para darles un ejemplo bastante vívido de hasta qué punto nuestro cerebro está diseñado por la evolución, les quiero mostrar esta imagen. Me imagino que todos están viendo una imagen de dos azulejos, uno a la izquierda y uno a la derecha. Nuestro cerebro decide inmediatamente que el azulejo de la derecha tiene cuadraditos que se salen de la pantalla, mientras que el azulejo de la derecha, los cuadraditos se meten hacia la pantalla. Unos protruden hacia afuera y la derecha están hacia adentro. Pero ¿qué me dirían si les digo que estos dos azulejos son exactamente idénticos? Y déjenme demostrarle eso. Ahora el que estaba a la derecha está a la izquierda, y el que parecía que tenía los cuadraditos para adentro, ahora muestra claramente estarían para afuera. Creo que todos estamos de acuerdo, no hace falta que haga un cuestionario para eso. El hecho de que nuestro cerebro nos engaña, haciéndonos creer que los cuadraditos de la izquierda se salen de la pantalla y los de la derecha se meten en la pantalla, es porque hemos evolucionado con un cerebro que por millones de años ha traducido los niveles de iluminación o los productos o los patrones de iluminación de esta manera. Si una línea blanca
está arriba del cuadradito, porque la iluminación normalmente en la naturaleza viene de arriba, eso será traducido o interpretado por nuestro cerebro como que esos cuadraditos se salen de la pantalla, mientras que si la línea de iluminación está en la parte de abajo de los cuadraditos, nuestros cerebros interpretarán eso inmediatamente, automáticamente, como que los cuadraditos tienen que estar hacia adentro para que la iluminación que viene de arriba nos dé este tipo de patrón de iluminación. Este es un ejemplo. Otro ejemplo de esta discrepancia evolutiva, digamos, se da cuando prestamos atención de que hemos evolucionado por millones de años a buscar las carnes más grasosas, las frutas más dulces y los alimentos con mayor contenido energético, porque la hambruna, la próxima hambruna siempre estaba a la vuelta de la esquina. Nunca se sabía cuánto alimento íbamos a tener, y hemos desarrollado métodos sumamente sofisticados para almacenar energía en tejido graso siempre que esta energía estaba disponible. Hoy lo que está a la vuelta de toda esquina es estos alimentos chatarra de alto contenido graso, y esto crea esta discrepancia evolutiva, esta discontinuidad entre medio ambiente y biología, que es lo que ha causado esta epidemia de obesidad en el mundo, y por supuesto en Estados Unidos, donde se prevé que la mitad de la población será obesa, definida como un índice de masa corpórea de más de 30 en el 2030. En el 2030 la mitad de la población norteamericana será obesa, de acuerdo a las proyecciones actuales. Y esto se debe a este tipo de falla, que es una ruptura entre la evolución biológica y la evolución ambiental, que produce esta discordancia evolutiva. Este es un tipo de falla que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del riesgo o de la vulnerabilidad de enfermedades mentales en general y enfermedades como el trastorno de uso de sustancias específicamente. El segundo tipo de errores son los errores de desarrollo, y aquí tenemos que tener en cuenta que la etapa más activa de desarrollo es durante la niñez y la adolescencia, entre los 5 y 20 años más o menos, donde hay una etapa muy, muy activa de maduración cerebral, la que se puede comparar a la programación de una computadora. Esta analogía se ha utilizado mucho, se ha abusado mucho también, pero hasta cierto punto es muy apta para entender los procesos de desarrollo cerebrales durante la adolescencia. ¿Qué significa programar un cerebro joven? Hay básicamente dos pilares, dos procesos que son fundamentales en esta analogía cuando hablamos de programar un cerebro joven. Uno es el proceso de conexiones, de producir conexiones de corto rango. Esto involucra más que nada la materia gris, que es como podar, digamos, un cerco. Y el segundo pilar, el segundo proceso fundamental, es la producción de conexiones a larga distancia, que involucra la materia blanca. ¿Qué son estos dos procesos distintos? Hablamos primero del primer proceso, el proceso a distancias cortas. Un cerebro de un niño de 2, 3, 4 años se ve así, un esquema de antes de la poda neuronal, antes de que haya una injerencia muy importante de la experiencia de la vida. Hay una cantidad enorme de neuronas, una cantidad enorme de conexiones, que por ser tan bruta, digamos, ese tipo de esa alta conectividad, como un cuadrillón de conexiones y cientos de millones de neuronas que no tienen en realidad gran contenido informático. La vida ocurre, las experiencias ocurren, y durante ese proceso de niñez y adolescencia ocurre la poda neuronal, tanto de las conexiones como de las neuronas en sí. La experiencia es la que produce esa poda, quita de neuronas y quita de conexiones, que de alguna manera traducen las experiencias, las vivencias de ese individuo en una arquitectura mucho más finalizada y contiene mucha más información que se genera durante ese proceso de información. De alguna manera, el proceso es muy similar a la poda de nuestras redes sociales, en las cuales quitamos personajes y agregamos personajes, y vamos constantemente optimizando la calidad de nuestras redes sociales. Lo mismo ocurre con estas redes neuronales que son podadas y esculpidas de alguna manera por nuestras vivencias, nuestras experiencias cotidianas, día a día, hasta diría segundo a segundo. De alguna manera nacemos como un cerebro que se parece mucho a un bloque de mármol. Tiene gran cantidad de masa en forma de neuronas y gran cantidad de conexiones, pero muy poco nivel de información, contenido de información. Después de la experiencia, de la vivencia, sobre todo durante la adolescencia, entre los 10 y 22, 23, 24 años, la vida de alguna manera esculpe ese bloque de mármol con el potencial de crear esculturas bellas como esta, por ejemplo.
Pero por supuesto los mismos procesos de poda pueden crear también, de acuerdo a la calidad de vida, esculturas que son bastante repudiables o feas, digamos. Los procesos son los mismos, pero simplemente las experiencias llevan a diferentes tipos de calidades de poda, tanto de neuronas como de conexiones. El segundo proceso del que les hablé se parece mucho a la producción o a la construcción de carreteras de información, que unen de alguna manera a través de ese material blanco neuronal, esas fibras de axones o bundles de axones, diferentes regiones del cerebro, tanto regiones cercanas como regiones a distancia dentro del cerebro. Si nos acercamos y hacemos un zooming, un acercamiento de una de esas fibras y las cortamos por el centro en forma así transversal, esto es lo que veremos. Esta es una de esas fibras neuronales que lleva axones de una zona a la otra. En el centro tenemos un capilar que lleva sangre, que oxigena todas estas fibras. Y si hacemos un zooming más cercano todavía de una de estas fibras, veremos a los axones en sí, son las partes azules de estas fibras, de estos bundles, que están aisladas o recubiertas por este material blanco que me imagino que todos conocen, llamado mielina, que hace la función, cumple el mismo rol que cumple el plástico o la goma en los cables de cobre para que llevan electricidad en nuestras casas, a las televisiones, a los teléfonos, etc. Esta mielina es la que recubre las señales eléctrico-químicas que permiten de alguna manera velocidades de señal entre 3 kilómetros por hora, que son las fibras que transmiten las señales del dolor, y hasta 300 kilómetros por hora, que son las fibras que transmiten las señales de movimiento. Entonces, dependiendo de las fibras, los tipos de fibra, estos axones, estos bundles, tienen diferentes velocidades de transmisión. El punto importante que tenemos que entender durante la adolescencia, el ancho de banda, que es la cantidad de información que se puede transmitir por unidad de tiempo en el cerebro, se multiplica por un factor de 3000 durante la adolescencia. Es un proceso muy similar al que hemos visto en la evolución de nuestros teléfonos en los últimos años, que han evolucionado desde la primera generación, que llamamos 1G, hasta la 2G, 3G, 4G, ahora estamos en la 5G, y a través de este proceso, la velocidad de las señales en nuestros teléfonos, o fibra óptica, y las señales electromagnéticas han pasado de 2,4 kilobits por segundo a 100.000 kilobits por segundo, y sigue aumentando. Entonces, de alguna manera, si quiero resumir lo que pasa durante el desarrollo del cerebro, si lo analogizamos, si usando la metáfora de una programación en la computadora, si este es uno de los circuitos cerebrales, tenemos aquí este input y output, que es lo que ocurre constantemente en el cerebro. Esto es, de alguna manera, nuestras vivencias segundo a segundo. Información entra en el cerebro, modifica la fortaleza, la cantidad de neuronas, las conexiones entre esas neuronas, y lo que esta vivencia cotidiana produce, en realidad, durante la adolescencia, es un incremento en el significado de la conectividad, se vuelve cada vez más significativo, y un aumento creciente en el ancho de banda, que es la capacidad del cerebro de procesar y de transmitir información por unidad de tiempo. Estos son los dos pilares del desarrollo cerebral. Si me permiten extender un poco más esta analogía y estirarla un poquito más, yo diría que todas las influencias tóxicas que nos ocurren durante la adolescencia, ya sea la malnutrición, el bullying, el déficit de sueño, el uso de drogas, por supuesto, el abuso físico, el abandono familiar, el FOMO, que es el miedo de perdernos algo, el estrés crónico, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes se pueden imaginar cientos y cientos de influencias tóxicas a las cuales un niño o un adolescente puede estar expuesto. Les decía que todas estas influencias tóxicas se pueden comparar a revolver las letras del teclado que un adolescente usa para programar su cerebro en forma continua, con cada experiencia, con cada relación, con cada interacción que ese individuo tiene. De vuelta, las influencias tóxicas son como revolver el teclado que usamos para programar nuestro cerebro durante esta etapa tan crítica. Entonces imaginarán lo importante de este mensaje es que este efecto de revolver el teclado a través de estos efectos tóxicos, sea cual sea, dependerá de la etapa en que estos efectos tóxicos ocurren. Si revolvemos el teclado una vez que el programa está completo, digamos cuando uno tiene 24, 25, 28 años de edad,
el mensaje de error será una cosa más o menos así. Ha ocurrido un error, inténtelo más tarde. Esto se parece a tomar alcohol, digamos, cuando uno tiene 30 años, uno se intoxicará, pero si espera un poco, el efecto de intoxicación, si no es muy grave, pasará y uno puede seguir con su vida normal. Pero si se revuelve el teclado que usamos para programar nuestro cerebro antes de que ese programa esté finalizado, el error que una persona puede recibir será fundamentalmente distinto y mucho más catastrófico. El error será de este tipo. Ha ocurrido un error, intente reinstalar el programa. Esto es catastrófico porque no sabemos cómo reinstalar un programa o una rutina conductual. Esto todavía no sabemos cómo hacerlo. Y es por eso que la etapa de la adolescencia es tanto más el foco de nuestros esfuerzos de prevención. Y tenemos que realmente esforzarnos tanto más en prevenir todo el efecto nocivo de cualquier efecto tóxico, cualquier influencia tóxica, particularmente durante estos años de desarrollo que son tan críticos para la trayectoria neuronal. Y por eso también que la adolescencia es el momento pico para la aparición clínica de la mayoría de las enfermedades mentales, no solamente del trastorno de uso de sustancias. Tanto hablemos del déficit de atención, de ansiedad, de estado de ánimo, de esquizofrenia, por supuesto el trastorno por uso de drogas, cualquier trastorno mental, tienen el pico de onset, la aparición primaria, clínica, durante estos años críticos de desarrollo cerebral. Bueno, pasemos ahora al último de los fallos de los cuales hablé antes, que el cerebro puede fallar a raíz de eventos abrumadores. Hablamos de discordancia evolutiva, hablamos de manufacturación o desarrollo. Este es el tercer tipo de falla al cual este producto puede sufrir. Para esto tengo que introducir el concepto de abrumación de sistemas básicos de control. El cerebro se puede pensar en el cerebro como si fuera un termostato, o en realidad una colección de cientos, sino miles de termostatos que están diseñados para medir todo tipo de parámetros: frío, calor, hormonal, jerarquía social, estatus, estrés. El parámetro que se les ocurra está de alguna manera traducido o implementado en cierto tipo de termostato en el cerebro que mide constantemente las fluctuaciones en ese parámetro específico. El cerebro, como cualquier termostato, también está diseñado por la evolución para funcionar entre valores mínimos y máximos. Es muy peligroso moverse de esos valores. Esto tiene que ver con lo que les decía antes sobre los compromisos, que la evolución tiende o habla de la adaptación y que la adaptación siempre se compromete. No puede diseñar algo que predice un rango infinito de fluctuaciones. Siempre hay que decidir un mínimo y un valor máximo. Dentro de esos valores, el termostato va a funcionar bien. El ejemplo que les quiero dar para introducir este tema es el cruise control, que son los sistemas de control como termostatos y controles de crucero en nuestros autos, que siempre se diseñan teniendo en cuenta un conjunto de condiciones razonables, por lo que tienen limitaciones. En este caso, el ejemplo que les doy aquí, en este caso, los expertos advierten que no se debe activar el control de crucero en tráfico pesado, en carreteras sinuosas, pavimento resbaladizo o caminos montañosos. Condiciones estas que podrían resultar en la pérdida de control, lesiones graves o la muerte. Este es un ejemplo claro de esos valores mínimos y máximos que un diseñador de un termostato tiene que tener en cuenta cuando diseña estos sistemas de control. Estos sistemas básicos de control siempre tienen una versión de esta forma básica, que es un input de un valor deseado, un sistema de almacenamiento de datos en una computadora que almacena el valor deseado. Hay un CPU o un corazón de la computadora que tiene ese símbolo acá, el sigma, que calcula el dato deseado y lo compara con lo que está ocurriendo en la realidad, para que si hace falta enviar una señal a un controlador, una señal que active a través de un switch algún proceso que cambie el output, para que esté más de acuerdo al valor deseado. Hay sensores que miden nuevamente, constantemente ese output, y que alimentan con ese valor a la computadora, que la computadora continuamente está comparando para producir para modificar el sistema para que siempre se acerque al valor deseado. En este ejemplo específico, si hablamos de control de cruceros, el input al programa es la velocidad deseada, que se almacena en una base dinámica de datos. La computadora va a traducir esa señal eléctrica en una señal mecánica a través de un switch, un actuador de vacío en el motor, va a activar el motor para que cambie la velocidad. Si es muy distinta de la velocidad deseada, la velocidad cambiará, los sensores medirán eso,
y informarán a la computadora de cuál es la diferencia, el nuevo valor, y la computadora comparará eso con el valor deseado para ver si hace falta seguir actuando para cambiar la velocidad. Así es como funciona un sistema básico de control en términos de control de crucero. Movámonos ahora a la biología. Un ejemplo clásico en biología es el sistema de balance energético, que controla los ciclos controlados de uso y consumo de energía. Aquí, dos de los transmisores o de las hormonas básicas, clásicas y muy importantes que regulan estos ciclos son la grelina y la leptina. La grelina está muy alta antes de la comida, la leptina está baja antes de la comida. La grelina se produce en el estómago en consecuencia de una comida, después de comer. La leptina es producida por los tejidos adiposos, el tejido graso. Después de la comida, la grelina baja, la leptina sube, y estos son los valores que influyen en el sistema de control básico de control energético en el cuerpo. El nivel deseado, el input aquí son los niveles óptimos de energía, que son integrados o producidos por el cerebro y los órganos periféricos, básicamente por el estómago, por el tejido graso. Estas señales metabólicas alimentan a la computadora central en este esquema. Es en realidad una zona, un núcleo específico del hipotálamo que se llama el arcuate, el núcleo arcuado. En el hipotálamo hay otras zonas en el hipotálamo que actúan como el actuador de vacío en nuestro motor, que le dan señales, que transmiten esas señales hormonales en señales motrices, y que establecen una conducta repetitiva que nos moverán hacia la ingesta. Estas cambiarán los niveles de grelina y leptina, los que serán computados nuevamente en el núcleo arcuate del hipotálamo. Algo muy similar ocurre con el sistema endocannabinoideo, que está diseñado por la evolución de su producto para optimizar los niveles de excitación y de inhibición entre las neuronas en los espacios sinápticos. Aquí el nivel deseado, que es el input de la computadora, es el balance óptimo de excitación e inhibición. Esto alimenta a la computadora en los diferentes espacios sinápticos del cerebro. Cuando hace falta se sintetiza un endocannabinoide como el 2-AG, que a través de una transmisión retrógrada en la sinapsis va a llevar a la liberación de tanto de glutamato o de GABA, dependiendo si hace falta aumentar la excitación o aumentar la inhibición en ese espacio sináptico. Esto va a cambiar el balance de excitación e inhibición, y esto será alimentado a la computadora sináptica para recalcular constantemente y optimizar los niveles de excitación y de inhibición en los espacios sinápticos. Esto es a modo de introducción, porque los sistemas de control de la conducta compleja en los seres humanos siguen realmente patrones muy similares, aunque cada vez más complejos. También tenemos un input, que llamamos deseo, y un output, que llamamos recompensa o castigo. Básicamente podemos sobreponer todo lo que les dije hasta ahora en estos esquemas de sistema básico de control sobre las conductas complejas de los seres humanos también. Estas son las conductas dirigidas a un objetivo, Goal-Directed Behaviors en inglés, que están influenciadas por tres módulos muy importantes. Uno es el valor de la recompensa, cuánto valor le damos a las cosas que estamos tratando de obtener, cuál es la motivación o el recuerdo de interacciones pasadas con esa recompensa, y cuál es de alguna manera el costo o el beneficio de ir por esa recompensa. Estos son los tres módulos que están en juego cuando una persona, un cerebro, este producto, decide si ir o no hacia un objetivo nuevo. Aquí también entonces tenemos este mismo esquema básico de control. El input será el deseo de la recompensa, la motivación, el análisis de costo. Por supuesto, todo esto es bastante inconsciente en el cerebro cuando nos allegamos o cuando tratamos de lidiar con un deseo. Esto será programado en algún lugar en el cerebro, en la corteza órbito-frontal, y en el cingulado será en la parte central de la computadora en el cerebro, donde se calcula este error de predicción, que es lo que constantemente calcula la diferencia entre el tipo de recompensa que esperamos obtener y lo que obtenemos después de una acción. Esto llevará, este error de predicción hará una traducción o mandará señales al estriado, tanto dorsal como frontal, dependiendo de a qué nivel o qué estadio de habituación estamos en la corteza prefrontal. Esto llevará a estimular la corteza motriz, lo que llevará a una acción, lo que llevará a que obtengamos o no una recompensa, que tendrá o no los valores que habíamos esperado o predicho. Y esto retroalimentará esos errores de predicción.
Este es básicamente un loop, un esquema muy simplificado de lo que pasa cuando nos enfrentamos a un deseo y tratamos de actuar sobre esos deseos. El error de predicción acá es realmente fundamental, porque las discrepancias entre el resultado esperado y el actual generan cambios plásticos en la arquitectura del cerebro que sustentan el aprendizaje. Así es como el cerebro aprende constantemente entendiendo y modificando esas conexiones en las redes neuronales, modificándolas de acuerdo o en función de esas pequeñas diferencias, esos errores de predicción entre lo que esperamos obtener y lo que en la actualidad obtenemos. El problema a veces es que los mismos mecanismos de aprendizaje, estos mismos mecanismos de aprendizaje son también responsables de la transición entre conductas dirigidas a un objetivo adaptativo y los hábitos, que a veces se forman en hábitos automatizados. Y eventualmente estos pueden también degenerar en conductas compulsivas como la adicción. Es siempre el mismo mecanismo llevado al máximo. Y traigo esto a colación porque en estos procesos de predicción de error, la dopamina juega un papel preponderante. La dopamina no es, como se dice muchas veces, la hormona del placer, en realidad es una hormona que es el instrumento de aprendizaje por recompensa. Yo uso la metáfora de decir que la dopamina es como esa sardina que el entrenador le da al delfín cada vez que el delfín hace algo que el entrenador quiere que el delfín haga. Es como un instrumento que le enseña, esa sardinita es un instrumento que le enseña al delfín que lo que acaba de hacer es una cosa que el entrenador quiere que el delfín haga. Y que la próxima vez que esté enfrentado a una situación similar, es muy posible que obtenga esa sardina si el delfín genera el mismo tipo de actitud, el mismo tipo de conducta. Ahora, pero recuerden que estamos hablando en una sección, estamos hablando de cómo abrumamos sistemas básicos de control. En este caso, los sistemas de conducta, porque la dopamina juega un papel preponderante en este tipo de aprendizaje por refuerzo, el aprendizaje por recompensa. Pero como cualquier termostato, si se acuerdan de lo que les vengo diciendo, siempre el diseñador universal, la evolución, tuvo que haber decidido en valores mínimos y máximos de fluctuación para la dopamina. ¿Cuál es el rango de fluctuación normal por debajo del cual la dopamina nunca debe estar y por encima del cual la dopamina nunca se debe elevar? Siempre la evolución en este producto tiene que funcionar dentro de esos márgenes. Las recompensas naturales elevan la dopamina. El sexo, por ejemplo, se han hecho muchos experimentos con animales, poniéndoles electrodos en el centro de la zona de recompensa, en el estriado, y se puede medir un spike, una liberación de dopamina aproximadamente que sube de 100 a 200, por ejemplo, cuando se introduce una hembrita en una jaula de un macho, un ratón macho que no ha visto una hembra por varios días. Se puede ver ese aumento de dopamina. El problema es que las drogas lo pueden hacer exageradamente. Esta es la misma escala, comparando esa liberación de dopamina en los centros de recompensa por sexo, que es una recompensa natural, comparando con la anfetamina, que es una recompensa artificial. Aproximadamente 10 veces mucho más alta la magnitud en la liberación de dopamina. Estos son niveles de liberación de dopamina que la naturaleza nunca pudo haber predicho. Y algo muy similar ocurre con todas las otras drogas. Cocaína, nicotina, morfina, otros opioides. El problema es que esta elevación de dopamina muy por encima de los niveles fisiológicos o los niveles que la evolución ha predicho o podía esperar, tienen consecuencias mal adaptativas en el cerebro. El cerebro trata de adaptarse a esos niveles suprafisiológicos de dopamina crónicos y lo único que sabe hacer es empezar a talar de alguna manera esos receptores de dopamina en los centros de recompensa del cerebro. Y esto se puede ver por estudios de imagenología en los cerebros adictos a la cocaína, al alcohol y a la heroína, si los comparan con grupos de individuos controles. En la columna de la izquierda ven los niveles que llegan a naranja o de rojo, que son niveles altos de disponibilidad de receptores de dopamina. En los individuos con trastornos de uso de sustancias, tanto cocaína, alcohol o heroína, se ve una merma muy significativa que es muy reproducible en los niveles de receptores de dopamina.
Esto es importante porque esto tiene consecuencias a nivel funcional también. Esta merma en los niveles de receptores de dopamina tiene una asociación muy estable, muy recíproca y muy reproducible con el metabolismo de glucosa, que es en realidad un próximo, un medidor de la función cerebral cuando se mide en la corteza órbitofrontal, que es parte de ese CEO, digamos, del cerebro, donde se planea a largo plazo, donde se hace la estrategia a largo plazo, donde se ponderan las consecuencias de nuestros actos. O sea que esta merma aguda en los centros de recompensa de receptores de dopamina tiene una consecuencia funcional directa en la función cerebral. O sea que el uso crónico de drogas es un tipo específico de influencia tóxica. Puede empezar en un principio alivianando o de alguna manera produciendo déficits en la forma en que el cerebro calcula o interpreta la recompensa o procesa la recompensa en los núcleos de los centros límbicos, en el núcleo accumbens, en la zona del estriado ventral. Pero con el uso crónico de drogas, esta disfunción produce como una ola expansiva de disfunción que eventualmente empieza a comprometer las funciones de memoria y de procesamiento de emoción, la motivación para establecer conductas adaptativas y eventualmente, si esa conducta de uso de drogas se vuelve crónica y a largo plazo puede eventualmente comprometer los mismos centros de control que son los que nos permiten estrategizar y ponderar la consecuencia real de nuestros actos adaptativos. Entonces, ¿cómo es que las drogas abruman el control de los deseos? En un cerebro normal tenemos un motor, un drive, que es el que eventualmente el CPU de la computadora, que es el que decidirá, calculará o computará en algún momento si queremos o no ir por esa cuarta o quinta galletita en el jarro. Este drive o este motor será influenciado por diferentes módulos de computación en el cerebro, básicamente por el valor de la recompensa en sí, nuestra memoria de experiencias pasadas con esa recompensa. Estos dos serán módulos que influirán muy fuertemente en nuestra compulsión, en nuestro deseo de ir por esa galletita, cualquier estímulo que gatille en nuestra conducta. Y otro módulo muy importante también que será parte integral de esta computación serán los módulos de control, que nos dirán dónde estamos, calcularán si estamos haciendo dieta, alguien nos está mirando, todo lo que es contextual a esa conducta formará parte de la influencia de esos módulos de control que también ayudan a esos al CPU, a ese motor de la conducta hacia un objetivo, a hacer su cálculo final. Y al final, ese motor va a decidir si ir o no ir por esa cuarta, quinta o sexta galletita. Así es como se calculan los diferentes inputs, y esto obviamente es un esquema, es un cartón muy simplificado de lo que ocurre en el cerebro, obviamente. Así es como ocurren esas computaciones en un cerebro normal. En el cerebro adicto, sin embargo, lo que ocurre, por lo que les acabo de comentar, lo que ocurre con el uso crónico de drogas es que el valor, la influencia de la recompensa, el valor de la recompensa, lo que se espera de la recompensa, o el valor de las memorias o experiencias anteriores con esta recompensa, con la droga o con cualquier conducta adictiva, se han vuelto como mucho más gordas, mucho más pesadas, mucho más exageradas, y tienen un peso mucho más exagerado en la computación final. No solamente eso, sino que por lo que les conté de esta onda expansiva de disfunción en el cerebro con el tiempo, con el uso crónico, los módulos encargados de controlar y de inhibir nuestros impulsos prepotentes se han vuelto más débiles, se han debilitado, lo que en suma hacen que ese motor de la ambición o del deseo o del anhelo o del antojo también se vuelvan suprafisiológicamente mucho mayores, y este individuo, bajo estas influencias suprafisiológicas, tendrá esta tendencia a siempre decirle que sí a la cocaína, a la heroína o a la quinta, sexta o séptima galletita de mercado. Esto es lo que pasa en el cerebro adicto, pero no pasa en todos los individuos. Tenemos que entender por qué no ocurre en todos los cerebros. Si este proceso de onda expansiva de disfunción está tan claro en el cerebro del adicto, también tenemos que entender por qué
Si miramos a la población en Estados Unidos, por ejemplo, digamos 260 millones de adultos, y esta es la población que usa alcohol con alguna regularidad, prácticamente la mitad de la población. La mitad que desarrolla un trastorno de uso del alcohol es solamente una minoría, aproximadamente un 10%. Si miramos a la población que usa el tabaco, en Estados Unidos, aproximadamente un 30% es adicta al tabaco. La marihuana, también una proporción menor. Una minoría es adicta a la marihuana, pero es adictiva. Esta es la imagen de los analgésicos, opiáceos, son drogas mucho más adictivas que el tabaco, aproximadamente 40%. Esta es la cocaína, la heroína, la metanfetamina. O sea, es muy importante entender si estos procesos ocurren en el cerebro del adicto, ¿cómo es que no ocurren en todos los cerebros expuestos a una droga adictiva? Y para entender esto, entramos en el tema de la prevención. Es sumamente importante entender cuáles son los sustratos neurobiológicos que explican esta diferencia interindividual de por qué algunas personas se vuelven adictas cuando están expuestas a esta influencia tóxica de sustancias adictivas y por qué tantas no se vuelven adictas. Para ello, para explicar o para tratar de entender con alguna analogía este fenómeno, desarrollé un modelo de adicción que se basa en la metáfora del queso suizo. Esta metáfora dice que un individuo se lo puede entender como una pila de rebanadas de queso suizo o de queso gruyère en Argentina, creo que es la traducción correcta. Cada feta de queso gruyère representa diferentes fetas fenomenológicas. Habrá una feta que representa nuestra genética, otra la epigenética, el desarrollo, el estilo parental, educación, entorno. Y hay muchas fetas más. Cada feta, como buena feta de queso gruyère, tendrá zonas opacas y zonas con agujeros, los agujeros del queso. Esos agujeros representan riesgo y las zonas opacas representan protección en cada feta, en cada nivel fenomenológico. Esta metáfora nos dice que para que una exposición a una droga adictiva se vuelva una adicción, después de pasar por todas las fetas, las flechas de riesgo tienen que traspasar agujeros que están alineados. Por suerte siempre hay tantas fetas de queso suizo, de queso gruyère, que tenemos la suerte de que en la mayoría de los casos de exposición, una feta u otra podrá bloquear esos riesgos de peligro y prevenir el desarrollo de una adicción total. En lo que nos queda, me gustaría describir un poco el impacto de tres de estas fetas, que son la genética, la epigenética y el entorno. Hablando de la genética, me voy a enfocar en dos proteínas que son críticas en el espacio sináptico, para darles una idea de cómo es que polimorfismos o variaciones genéticas en dos proteínas, el receptor de dopamina, que es la proteína azul en esta sinapsis, y el transportador de dopamina, que es la proteína roja en esta sinapsis, cómo variaciones en estas dos proteínas pueden causar variación en el riesgo de volverse adicto a una droga. Simplemente para describirles este cartoon, esta imagen, les digo que la célula que está, la neurona en la parte superior, es la neurona presináptica, que está por liberar la dopamina, que es la estrella amarilla. Una vez que se libera esta dopamina, viaja por el espacio sináptico, estas estrellitas se unen al receptor de dopamina y así continúan la señal dopaminérgica por la red neuronal. Una vez que este circuito quiere apagar la señal dopaminérgica, esta dopamina que está en la sinapsis se une a las proteínas rojas, que son los transportadores de dopamina, que están encargados de reciclar la dopamina hacia adentro de la neurona presináptica, para ser reciclada y reusada más tarde. Estas son las dos proteínas que vamos a ver para tratar de entender un poquito mejor qué queremos decir cuando decimos que la adicción corre en familias. Vamos a hablar primero de la proteína azul o del receptor de dopamina. Vamos a tomar una población general como esta. Vamos a ver que en una población general hay dos niveles. Podemos separar la población general normal en dos niveles basados en los niveles de dopamina, receptores de dopamina. Hay ciertas personas que tienen niveles altos de receptores de dopamina en el estriado, en la zona de procesamiento de recompensa, y ciertas personas que tienen naturalmente niveles más bajos de receptores, de disponibilidad de receptores de dopamina. Esto es una distribución natural en la población general. Estas dos poblaciones se pueden distinguir si les inyectamos Ritalina endovenosa. El
experimento se hizo en 1999 y se ha visto que en promedio las personas que tienen altos niveles de receptores de dopamina, de alto nivel de disponibilidad de estos receptores en el estriado, experimentan esta inyección de Ritalina como una experiencia aversiva. No les causa placer, mientras que las personas con niveles bajos de receptores de dopamina lo experimentan como placentero. Pasemos ahora a la segunda proteína, que es los transportadores de dopamina, que son esas proteínas rojas en la neurona presináptica que reciclan la dopamina. Tomemos la misma población general y estas variaciones genéticas que vamos a observar aquí son la dopamina de sabor GG, es una variación, un alelo genético que se lo llama GG, por una secuencia del ADN en el transportador que tiene esas bases de ADN, que en algunas personas cambia de sabor y tiene el sabor TT. Estas dos poblaciones se pueden distinguir usando un test psicológico que se llama el test de Stroop, que mide la impulsividad. No tengo tiempo de describirles, pero lo pueden mirar en su tiempo libre, que es el test Stroop para medir la impulsividad. Y se ha visto con experimentos que se hicieron en el 2012 que las personas que tienen el sabor GG de transportadores de dopamina tienen un buen control de impulsividad, mientras que los que tienen el sabor TT del transportador tienen un control de impulsividad más bajo, son más impulsivas. Entonces, simplemente mirando estas dos proteínas, los receptores y los transportadores de dopamina, y solamente enfocándonos en dos variaciones genéticas en cada uno de ellos, podemos generar una especie de cuadrado de Punnett. Si alguno de ustedes estudió genética, miraremos aquí los receptores de dopamina en un eje, que pueden ser altos o bajos. Esto es un proxy o un marcador biológico, un biomarker del nivel de placer. Utilizaremos a Tom Cruise, para aquellos que tienen receptores altos, como embajador de los que no les gustan, los que tienen una respuesta aversiva, no placentera a las drogas, y utilizaremos a Charlie Sheen, creo que ustedes lo conocen, como embajador de la población que encuentra la experiencia de la droga placentera. Por otro lado, vimos que los transportadores de dopamina pueden venir en dos sabores primarios. Este es un marcador biológico de impulsividad. Utilizaré a Monk, es un actor conocido que es sumamente bastante obsesivo con su conducta. Lo utilizaré de embajador para aquellos que tienen un control muy estricto de la conducta, y a Mel Gibson lo utilizaré como embajador de personas impulsivas. Entonces, simplemente con estas dos proteínas, receptores o transportadores de dopamina, y dos sabores o dos alelos de cada uno, podemos generar este cuadrado de Punnett de variación genética, donde tenemos personas con un riesgo muy, muy bajo de usar drogas y de volverse adictas, porque tienen un control muy alto de la impulsividad, y aunque accidentalmente sean expuestos a una droga, como Tom Cruise, tienen una tendencia a encontrar experiencia bastante agresiva. En el otro extremo de este Punnett Square tenemos las personas como Mel Gibson y Charlie Sheen. Tienen una alta probabilidad de exponerse a la droga porque tienen una personalidad impulsiva, y a su vez también tienen una alta probabilidad de gustar, de encontrar esa respuesta, esa experiencia como placentera, porque tienen bajos niveles de receptores de dopamina. Y por supuesto tenemos los fenotipos intermedios, como todo buen cuadrado de Punnett. Solamente es para impresionarlos de que de alguna manera, simplemente mirando dos proteínas, dos genes, receptores de dopamina y transportadores de dopamina, y solamente dos variaciones en cada uno de ellos, podemos generar una distribución poblacional entre personas con riesgo muy bajo, con riesgo muy alto, y la mayoría de la población va a caer en algún lado en el centro. Pero tienen que tomar en cuenta que de alguna manera no tenemos dos genes que pueden estar influenciando estas conductas. Hay cientos, sino miles de genes que pueden influir en el riesgo de usar sustancias y el riesgo de caer víctimas de una adicción. ¿Qué pasa con la epigenética? Que de alguna manera es el motivo por el cual cambié la presentación del año pasado, porque en la última, si Gabriela se acuerda, hablamos de que sería interesante introducir una pequeña sección sobre la epigenética, que para mí es una de las fetas de queso Gruyère más importantes, porque de alguna manera es un puente entre la genética y el medio ambiente. ¿Por qué la epigenética es un puente entre los genes y el medio ambiente? ¿Qué es la epigenética? Esta es la metáfora que me gusta usar para explicar
audiencias no iniciadas sobre la epigenética. Estos son dos vehículos que tienen obviamente genes diferentes, han sido producidos en dos fábricas distintas, tienen marcas distintas, posiblemente hayan salido de la fábrica en años distintos. Pero estos dos vehículos son gemelos, tienen genes idénticos, han sido producidos con los mismos planos, muy posiblemente hayan salido de la misma fábrica al mismo día tal vez. Si los miramos en 1999 cuando este auto se produjo. Pero si los miramos en el 2009, vemos que estos autos son muy distintos ahora. Lo que ha ocurrido es la vida, han tenido diferentes dueños, han tenido diferentes cuidados, diferentes experiencias, diferentes vivencias. Lo que les ocurrió a estos dos autos, que son genéticamente idénticos, se puede llamar epigenética. La epigenética es el arte de adornar la cromatina. El ADN no cambia, la secuencia del ADN no cambia. Lo que cambia es, en respuesta a diferentes entornos, a diferentes experiencias, cambian esos adornos químicos que se le van adosando tanto al ADN, a la molécula de ADN, como a las histonas, que son las proteínas que se usan para empaquetar el ADN. Y esos cambios químicos tienen un efecto bastante potente, bastante profundo en la forma en que ese ADN se expresa. El efecto de las marcas epigenéticas sobre la expresión genética se puede definir de alguna manera como estas marcas químicas que están acá simbolizadas por estos marcadores rojos, verdes y azules. A la izquierda, el ADN es la cadena lineal, la cromatina son esos tambores alrededor de los cuales el ADN se empaqueta, y las letras de la letra M aquí es una modificación química epigenética específica, que es la metilación, que puede ocurrir sobre el ADN. También puede haber cambios químicos en las histonas propiamente dichas. Una vez que hay estos cambios químicos, lo que ocurre es que la cromatina puede compactarse, restringiendo el acceso de los genes al aparato de transcripción, o la cromatina se puede relajar, abriendo el acceso de este gen al aparato de expresión. Esto básicamente es la forma en que el medio ambiente, a través de los efectos ambientales, drogas, nutrición, déficit de sueño, lo que se les ocurra, eventualmente llega a modificar a través de estos agregados químicos, tanto en las histonas como en el ADN, puede cambiar el nivel de empaquetamiento del ADN y cambiar el acceso al aparato de transcripción. Un ejemplo clásico de cómo funcionan estos efectos medioambientales en la expresión genética y en la transmisión epigenética de propiedades conductuales se da en este ejemplo, donde hay madres ratas que muestran una variación natural en la calidad del cuidado materno. Aquí el fenotipo es lamidas y aseo. Hay las madres buenas, las ratas, las buenas madres ratas, lamen y asean constantemente a sus bebés, y hay una distribución natural en esta conducta maternal de lamido y aseo, desde madres que lo hacen muy poquito a la izquierda de este histograma, hasta madres que lo hacen en demasía, en extremo. Esta es una distribución natural. Lo que se ha visto es que si dividimos a las madres de ratas en aquellas que tienen una conducta maternal muy pobre, que lamen y asean muy poquito o casi nada a sus bebés, y las comparamos con aquellas que lamen y asean en extremo a sus bebés, se ve que hay una correlación directa con los niveles de metilación en el ADN de la zona que regula el receptor del estrógeno en el cerebro de estos bebés, de estos ratones chiquititos. Y esta diferencia epigenética en el gen para el receptor del estrógeno produce una diferencia muy marcada en la respuesta al estrés. Y estos bebés, cuando crecen, se vuelven y de alguna manera recapitulan las características maternales de la madre que no cuidaba bien a sus hijos. O sea que esta es una modificación ambiental de la conducta que se da a través de un cambio epigenético, no un cambio de la secuencia del ADN, sino un cambio de las modificaciones químicas en zonas específicas de genes específicos. Dicho sea de paso, estos PAPs o estos bebés se pueden rescatar estas características. Si agarramos un bebé que ha sido criado por una mala madre, digamos de alguna manera, y se lo expone a una buena madre, los cambios epigenéticos se pueden revertir y ese bebé será una buena madre cuando crezca y tenga sus
los cachorros. Los efectos ambientales se pueden heredar. La transmisión conductual del cuidado materno a través de generaciones proporciona un mecanismo para la transmisión de otros efectos mediados por la madre como sensibilidad al estrés, capacidad cognitiva y respuesta a la recompensa. Por último, la feta de queso Gruyère con respecto al entorno. El ejemplo que me gusta presentar cuando hablamos de factores de riesgo y factores de protección que nos pueden poner a mayor riesgo o a mayor protección de enfermedades mentales o de usar drogas de abuso o de volvernos adictos, es el tema del sueño. Puede tener que ver con mi experiencia como investigador principal en un laboratorio de cronobiología y de aparte de haber tenido 2 hijos adolescentes a los cuales tuve que despertar por muchos años a las 6 de la mañana para que tomen el autobús para ir a la escuela. Eso es clásico en Estados Unidos, no sé cómo estará la situación ahora en Argentina. Pero este es un problema real, porque los patrones de sueño cambian con la edad. Sabemos que un chico, digamos, de 6, 7, 8 años, se acuesta temprano y se levanta temprano. Este es el cronotipo, digámoslo, científicamente normal de un chico de esta edad. Sabemos que el cronotipo varía y se mueve hacia la derecha en los adolescentes. Los adolescentes tienden normalmente a dormirse, a ir a la cama y a dormirse más tarde, y si uno los deja, los libra a su confort, digamos, se podrían despertar al mediodía del día siguiente. Este cronotipo se mueve un poquito más a la izquierda de vuelta cuando uno llega a la maduración total. Y de hecho, este patrón, este cronotipo de sueño, se usa en forma bastante reproducible como para marcar el pico de la adolescencia al principio de la adultez temprana, de los 19, 20 años. Estos cronotipos cambian con la edad, obviamente, pero lamentablemente nuestra sociedad no respeta estos cambios biológicos que son tan importantes. En Estados Unidos, por ejemplo, el comienzo del día escolar contribuye a un déficit de sueño muy importante entre los adolescentes. 500 o 540 son los minutos que se duermen durante las vacaciones de verano en Estados Unidos, es el símbolo que tengo acá en agosto. Si miramos en septiembre, una vez que empiezan las clases, en las vacaciones, fines de semana, estos son el número de minutos que un adolescente duerme durante el fin de semana, aproximadamente lo mismo que duerme durante las vacaciones, pero durante los días de semana, cuando este adolescente tiene que ir al colegio, el número de minutos que duerme por día durante los días de semana se colapsa a 400, 420. Esto acumula un déficit de sueño de unos 120 minutos por día. Esto es realmente cruel que le hagamos esto a nuestros adolescentes. De vuelta, no sé cómo será en Argentina, pero me interesaría saber si esto es un problema allí también. No solamente tenemos un problema al amanecer, cuando los despertamos a horas inhumanas a los chicos, también tenemos un problema creciente en el crepúsculo, cuando se van a dormir con estos artefactos que emiten esta luz azul y que los mantiene despiertos, posiblemente enclaustrados en estas redes sociales, chequeando el WhatsApp o el Instagram hasta altas horas de la noche. Por lo que tenía que ser unas 9 horas más o menos de sueño se convierten en aproximadamente 6 horas de sueño, porque nos despertamos a horas inusuales que no respetan el cronotipo, y los chicos se van a dormir a horas inusuales porque están expuestos a estos artefactos que emiten luz azul. Esto no es gratis. El efecto de déficit de sueño sobre la disponibilidad de receptores de dopamina está bastante bien documentado. Hay una merma en la disponibilidad de receptores de dopamina muy, muy importante a causa de los déficits de sueño, que se ve en forma bastante reproducible en adultos por lo menos. Y estas horas de sueño, por lo menos por autorreporte, se ha visto que está asociada con conducta de riesgos selectas, como que las personas, los chicos que duermen menos de 8 horas por día, comparados a los que duermen más de 8 horas en las columnas rojas, tienen un riesgo mayor de fumar, de tomar alcohol, de usar marihuana, de actividad sexual, de sufrir depresión o de tener ideas suicidas. Entonces, como mensaje final, y creo que vamos a tener por suerte 15 a 20 minutos para preguntas, los dejo con esto. Cuando miramos una conducta de un adolescente, de un chico joven, tenemos que tener siempre en cuenta que esto no es un fenómeno que ocurre en el vacío, es siempre producto de una interacción por lo menos de 3 universos, de 3 dominios: los genes, el estadio de desarrollo y el entorno. Casi nunca es culpa del chico por qué hace una actividad o una actitud que un adulto no puede comprender.
siempre será el resultado de una interacción bastante íntima, bastante profunda y muy intensa entre genes, desarrollo y entorno. Este es uno de los mensajes que les quiero dejar. Y el segundo mensaje es que el cerebro es un producto producido, diseñado por la evolución y que como cualquier producto puede fallar. Hablamos de errores de diseño, de manufacturación y a causa de condiciones extremas. Hemos hecho el paralelo de estos tipos de errores a los conceptos de discordancia evolutiva, de errores de desarrollo y de eventos abrumadores. Entonces, creo que el mensaje, si queremos pensar en prevención, en cómo aumentar la resiliencia en la gente joven y cómo transformar estas posibilidades o riesgos de fallas en la posibilidad de concretizar el potencial humano de los adolescentes, cómo traducimos estos conceptos del cerebro como un producto que puede fallar en mensajes preventivos. Yo diría que, teniendo en cuenta el fenómeno de discordancia evolutiva, tenemos que pensar más inteligentemente en cómo diseñamos nuestro entorno. Esto es la responsabilidad exclusivamente de los adultos que estamos acá. Cómo utilizamos el concepto de errores de desarrollo, tenemos que proteger con mucha más seriedad, compromiso y ciencia a los jóvenes, niños y adolescentes, y cómo traducimos los conceptos de eventos abrumadores. Recuerden que hablamos de estos sistemas básicos de control en el cerebro. Tenemos que entender que somos robustos pero frágiles, y debemos educarnos y aprovechar tanto nuestras fortalezas como respetar nuestras limitaciones. Este es el último slide y estoy feliz de decir que hemos terminado y que tenemos tiempo de preguntas. No sé, Gabriela, cómo querés tomar control, pero eso es todo lo que tenía formalmente para decirles. Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias. Sí, tenemos ahora tiempo para conversar tranquilamente. La verdad que una exposición bien, muy interesante, que amplía fronteras para pensar el tema de consumo de sustancias, pero a partir de algo que creo que es fundamental, que no es tan común en nuestro ambiente, que es usar como punto de partida el cerebro, ¿no? Y el cerebro, como vos lo has planteado, como un producto, también nos ayuda a recuperar todo el proyecto evolutivo, ¿sí? Y pensamos no solamente desde lo que viene desde atrás, sino hacia dónde vamos, ¿no? Este presente sobre el cual nosotros tenemos que trabajar, pensando también en que somos un cerebro, que es un producto que hay que cuidar. Así que me parece importantísimo todo lo que se ha planteado. Y acá ya está apareciendo un comentario. Yo les voy a pedir a los compañeros que puedan abrir sus micrófonos para hacer las preguntas si lo desean, o sus comentarios, como lo hemos hecho en oportunidades anteriores. Yo tengo también algunas preguntas, algunos comentarios para hacer. Acá María Noel comenta: excelente, profe, sumamente claro con los ejemplos. Además, me dejó pensando en que solemos pensar que el cerebro no se equivoca. ¿Cómo sería eso? A ver, para ponerlo, aprovechar esa reflexión. Sí, eso es parte del hubris humano, de pensar que el cerebro es una computadora que no se equivoca, pero si yo recomendaría los trabajos de Kahneman y de Tversky, los psicólogos que han trabajado premios Nobel, que han estudiado todos los tipos de, no sé cómo se dice, bias, alguien capaz me puede ayudar en español, todas las tendencias a equivocarse inconscientes del cerebro, porque calcula en forma instintiva, en forma inconsciente, y que tenemos muchas, Alberto, ¿cómo se dice bias en español? Errores. Desviación, error. Errores que son inconscientes del cerebro de la forma que computa el cerebro. Por ejemplo, el error de confirmación. Si una persona se enfrenta a diferentes pruebas o diferentes noticias en el diario, con el tema de la grieta en Argentina es muy fácil dar ejemplos de lo que es un error de desviación, de confirmación de bias. Uno lee lo que quiere leer, lo que confirma la narrativa propia. Ese es un error típico. No es que uno es loco de acá o uno es loco de allá, simplemente que el cerebro funciona
muy eficientemente para confirmar las desviaciones intrínsecas a la narrativa, a las historias que nos contamos. Ese es un ejemplo clásico, pero como ese hay muchísimos de las formas en que un cerebro se equivoca. Bien. Quiero rescatar y en ese sentido alentar a todos los que están ahora formando parte de este espacio a reflexionar sobre la manera tan creativa en que has hecho tu presentación, que nos has invitado a pensar en este producto que llevamos puesto acá adentro, que es nuestro cerebro. Me parece que es clave. Quiero dar un pequeño ejemplo. Yo esta semana, en el programa terapéutico que tenemos en Fundación ProSalud, he tenido que hacer 2 entrevistas a personas que consumen sustancias y que por primera vez pedían ayuda porque están revisando sus prácticas de consumo, están queriendo dejar. Pero bueno, una de las primeras cosas justamente que yo les comenté para introducirlos en este camino terapéutico era la cuestión de cómo funcionaba su cerebro. No quiero dar detalles porque mi explicación seguramente no nada que ver con esto, pero bueno, también en una búsqueda de hacer accesible la información, creo que algo logré. Y quiero decir esto, no si yo lo hice bien o mal, sino lo importante que resultó para la otra persona que estaba seguramente con algunos fallos en su cerebro a causa del consumo de estas sustancias. Lo importante que fue para estas personas tener algún tipo de explicación de lo que le estaba pasando, pero con base en algún tipo de evidencia. ¿Sí? O sea, en alguna explicación que tuviera una lógica no abstracta, sino relacionada con algo concreto que es el cuerpo, ¿no? Así que en ese sentido, me parece que es importantísimo aprovechar esta ocasión, retomar, seguramente tendremos que rever la presentación para tomar ideas, porque la información ha sido muy, muy interesante, y también para alentarnos a ser creativos en esta manera de comunicar, ¿no? Esta es mi experiencia. No sé cómo vos lo ves, Rubén. No, me parece perfecto, y es lo que trato de hacer. Yo pienso, hay históricamente un currículum para manejar el dolor. Se llama un currículum basado en la neurociencia para el dolor, PNE. Y la gente de alguna manera, no se sabe bien cómo, funciona como una forma de retroalimentar, como un neurofeedback. Y la gente que va a través de este currículum, que estudia y entiende cómo funciona el dolor en el cerebro, qué son el dorsal ganglia, cómo funcionan los centros nociceptive de dolor en el cerebro. Simplemente entender cómo funciona, cómo se controla, es empoderador. Y esa gente reporta que tiene una capacidad mucho mayor después de este currículo de manejar el dolor. No veo por qué ese mismo tipo de concepto, de entender lo que pasa dentro de eso, de mirar arriba, levantar el capó y entender cómo funciona un poco el motor, tiene un potencial terapéutico que no creo que esté explotado lo suficiente. Me parece que es un dato, es un dato. Acá voy a leer un comentario de Álvaro que dice: gracias Rubén, exquisita claridad didáctica y conceptual. Al respecto, puede aseverarse que el factor protector y promotor de neuroplasticidad y regeneración neurológica tras la inducción de sustancias degenerativas depende en gran medida de la mediación epigenética. Hay que potenciar la rehabilitación en base a esta vertiente, fortalecer la intermediación del agente cultural. Interesante lo del el rol del agente cultural. Sí, hoy por hoy nuestro poder no está en cambiar la genética, nuestra capacidad terapéutica no está en cambiar la epigenética, está en cómo diseñamos las escuelas, cómo diseñamos nuestras familias, cómo diseñamos las comunidades terapéuticas, cómo diseñamos el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer, eso tenemos poder para hacer, y que no lo hacemos en suficiente medida, creo. Algún día podremos cambiar la epigenética y controlar los genes, cambiarlos con CRISPR, todo eso está en el futuro. Hoy tenemos muchas cosas que podemos hacer y que lamentablemente no hacemos. Así es. Analía de Los Ángeles dice: siguiendo el modelo de adicción que plantea, creo que la prevención reduce la cantidad de orificios, ¿no? Y además de ellos, ¿qué más puede funcionar para esas fetas? Acá hay algo medio mezclado, no lo comprendo muy bien.
Bueno, me imagino que está hablando de la feta. Hay muchas fetas de queso gruyère. En Argentina es queso gruyère, no suizo, ¿no? Es el queso gruyère. Sí, queso gruyère. Hay muchas fetas. Las que saco así más importante, que creo que son las más accionables, son las familias, educar los estilos de paternidad y de maternidad, cómo funcionan las escuelas, si crean estrés o si crean innovación y si juegan con el juego, con la imaginación, con la creatividad, o si coartan y frustran. Todo lo que sea el medio ambiente puede ser un medio ambiente que nutre y que promociona resiliencia o que puede crear estrés y frustración. Para mí está muy claro, no hay que investigar más qué es lo sano y qué es lo insalubre. Hay que simplemente actuar sobre la evidencia que tenemos y poner ahí nuestro dinero y nuestro esfuerzo preventivo. Bien, antes de seguir con la lectura de algunos comentarios, me parece que el doctor Raúl de los Santos levantó la mano y no tuvimos en cuenta. Así que por favor, Raúl, si quiere, escuchamos. Así es, muchas gracias. Ante todo quiero felicitar al doctor Ballard por su exposición. Perdón, se le escucha muy poquito. ¿Puede acercarse al micrófono, por favor? Sí, te decía que lo felicitaba al doctor Ballard por su exposición, donde ha hecho un mix perfectamente equilibrado entre hechos básicos, conocimientos básicos y su aplicabilidad a la práctica. Y con respecto a eso, yo quería preguntarle alguna sugerencia respecto a lo que puede hacerse en cuanto al control o a la prevención o a la protección ante eventos abrumadores, que es una experiencia que nuestra infancia y juventud, nuestra de Argentina ahora, hoy y quizá en otros países también, es absolutamente dominante. De manera que quizás sería uno de los blancos donde podríamos trabajar los médicos. Yo le cuento, en mi experiencia en Estados Unidos, yo lo que hago es de alguna manera, utilizar esta información o estas ideas, estos conceptos como un programa piloto en escuelas y con adolescentes. Y lo que yo he descubierto, tanto con adolescentes como padres, como con maestros, es que la información es muy empoderadora y que tiene un alto nivel de prevención a la gente que llega. Por supuesto, son pilotos y el problema es la escala, cómo uno hace que esto tenga un impacto a nivel de sociedad. Pero la información de por sí, educar en la neurociencia, que la gente entienda qué es el cerebro, cómo funciona, qué significa ser robusto pero frágil, qué significa que es un producto que puede fallar. Esa comprensión es muy empoderadora y no hemos utilizado esta información para educar a la población. Al revés, creo que se utilizan los medios de poder para deseducar en gran medida. Y creo que estamos yendo en la dirección incorrecta. No solamente en la Argentina, creo que en el resto del mundo también. No se utiliza la evidencia y la información correcta para educar y para empoderar. Creo que si se lleva a escala este tipo de educación, de currículum, basado en la neurociencia, tiene un potencial muy alto de prevención. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Hasta que vuelva Gabriela. Aquí estoy, perdón. Me perdí esa parte, qué macana, pero estaba con una cuestión. Bien, creo que, digamos, acá hay una cuestión justamente que, de hecho, acá también hay unas felicitaciones de Alberto Rivas Pose, que tengo entendido que forma parte de la Academia de Ciencias, ¿sí? Lo cual habla de su trayecto. Quiero decir que justamente hace poco a la Academia de Ciencias Médicas de acá de Córdoba, quizás estoy dando algún error en la presentación institucional, pero bueno, se incorporó la doctora Liliana Cancela, que es una investigadora en el tema cannabis de acá de la Facultad de Ciencias Químicas de la universidad. Tuve el gusto de estar en el acto de su inclusión y me llamó la atención y lo quiero traer porque me parece que hace a toda cómo se va moviendo la comunidad científica, porque al finalizar la presentación y bueno, la exposición que en ese momento tuvo lugar, que hizo la doctora Liliana Cancela, uno de los miembros honorarios ya históricos
la comprometió para que pudiera hablar del tema cannabis medicinal. Dentro de la cantidad de personas que había en esa reunión, todas muy bien formadas, me llamó la atención la ansiedad, la apetencia por actualizar esa información, como advirtiendo que hay un déficit, ¿no?, en lo que hace la circulación de esta información que de golpe nos ha inundado y que de pronto, y que entonces está requiriendo por parte de los académicos, de la comunidad científica, volver más accesible todo lo que sea necesario. Así que les dejo esto como, no quería dejar pasar esto como para que lo puedan poner en la agenda y podamos pensar un plan B, quizá no para este minuto que tenemos, sino para reflexionar, ¿no? Porque si de verdad hay información que es muy actual, que se va produciendo constantemente, pero ni siquiera en el ámbito académico está circulando de la manera que hace falta para que después se vuelque al resto de la sociedad, me parece que estamos con un problema, ¿no? Porque entonces estamos como dejando una parte, digamos, como tierra de nadie y a las manos de que el mercado, los intereses privados solamente avancen sin que haya esto que me parece muy importante de tu presentación, Rubén, esto de facilitar información para una actitud crítica y unas decisiones basadas en la evidencia, ¿no? Así que como hablando de actitud crítica, como hay 56 personas en la audiencia, me gustaría, si tengo un minuto, hablar del tema del cannabis, porque es un ejemplo perfecto de cómo se educa mal, cómo se confunde y cómo se utiliza, cómo se embarran las aguas para perseguir un proyecto político que no tiene nada que ver con la evidencia. En el tema del cannabis, el cannabis medicinal, simplemente les doy el ejemplo de que hoy no se utiliza opio para trabajar con el dolor. El opio tiene propiedades medicinales, pero se han aislado, se han purificado componentes activos del opio y se los utilizan médicamente para usos legítimos, que son la morfina, Oxycontin. Hay muchos productos activos del opio. La marihuana no es distinta. La marihuana, la planta del cannabis, tiene principios activos que tiene potencial médico, algunos demostrados, otros no, y eso también se tiene que estudiar y se tienen que hacer estudios clínicos estrictos, rígidos, rigurosos, para poder aislar esos componentes activos y estudiarlos en poblaciones específicas, hacer estudios clínicos y estudiar para qué indicaciones clínicas pueden ser activos. Hablar del cannabis medicinal es un oxímoron en inglés, no tiene ningún sentido, como no tiene ningún sentido hablar del opio medicinal. No existe el opio medicinal en el siglo XXI. Existen los opioides, con acciones legítimas médicas. Lo mismo, exactamente lo mismo, el mismo cuadro se puede pintar con el cannabis. Hay ingredientes activos en el cannabis, hoy por hoy los que más se habla es el THC y el CBD, que son los más prometedores. Algunos ya están aprobados por la FDA, algunos ya están comercializados por compañías como GW Pharmaceuticals en el UK, con indicaciones muy, muy específicas. Pero hablar del cannabis medicinal no tiene ningún sentido, como no tiene sentido hablar del opio medicinal. Claro, es un buen ejemplo, ¿no?, el que vos traes, porque nos ayuda como a relacionar y poder sacar algunas conclusiones. Bien, acá Álvaro decía justamente que él, en relación a la conversación que venía de antes, esto de la importancia de convertirnos en arquitectos del medio sociocultural en que habitamos y queremos reconstruir, ¿no? Quizá referido también cuando vos dabas el ejemplo de queso gruyère, sería el queso suizo, queso gruyère, no importa, las últimas 3 fetas, que sería relacionado con el estilo parental, la educación y el entorno. Son 3 variables que están referidas en gran medida a lo contextual, ¿no? Exactamente. Bien. Yo quiero también aprovechar para dejar, digamos, una reflexión sobre eso, porque justamente cuando hablamos de estilo parental, educación y entorno, lo que estamos viendo en estos últimos años, justamente,
Y acá te voy a pedir, Rubén, si podés hacer algún comentario de la presentación que hicieron en el NAIDA, creo, la semana pasada, sobre la influencia de las redes sociales en los individuos, justamente cómo a veces los mismos estilos parentales, ¿sí? Y la educación, no a veces, sino cada vez más, estas variables están condicionadas por el entorno del que forman parte, ¿no? O sea, hablar de los padres como que o de las familias, o de la educación, como variables aisladas, separadas de esta gran red de la que formamos parte, y donde esto que después se define como entorno, no sabemos qué es qué en todo esto, ¿no? Porque es como algo muy dinámico, pero bueno, estos niveles, estilos parentales, educación, entorno, que está entremezclado y cada vez más condicionados justamente por las nuevas tecnologías, ¿no? Esta es una mirada, no sé si es coincidente con lo que vos traías, Rubén. Absolutamente, absolutamente. Para los que no saben, la semana pasada, hace 2 semanas, a iniciativa del Senado de Chile, hay un Congreso del Futuro en Chile, hay una sección en el Senado que son médicos científicos que siempre proponen leyes o regulaciones basadas en evidencia, y ese sector del Congreso del Futuro en Chile está muy preocupado por el impacto en la salud mental de los jóvenes, el impacto de las redes sociales. Y nos contactaron a nosotros y a la Universidad de Columbia para hacer un simposio, primariamente para ver si había suficiente evidencia, suficiente ciencia, estudios que ameriten una propuesta legislativa en Chile. Ese fue el contexto, el trasfondo del simposio que fue hospedado por la Universidad de Columbia y el NIDA. Y la preocupación es muy real, porque no hay regulaciones en este campo. Sabemos que hay un incremento de depresión, de ansiedad, de adicción, lo que se puede llamar adicción, no por el DSM, la Biblia del diagnóstico mental, pero sabemos que hay una dependencia al teléfono que está en ascenso, que es un problema real, es un experimento épico, y estamos dejando estas corporaciones que tienen obviamente fines de lucro. El único motivo por el cual existen es para acaparar toda la atención de los chicos, y todos los algoritmos que usan en sus artefactos están diseñados exquisitamente para captar la atención, que es otra forma de decir adicción, y son sumamente efectivos en lo que hacen. Y no hay ningún freno, ningún tipo de regulación. Ese fue el trasfondo del simposio. El simposio está en línea, se puede ver, está todo en inglés con traducción en español, hay un YouTube del canal de Columbia, o sea que los que están interesados lo pueden ver, te puedo enviar el enlace. Pero sí, la ciencia preliminar es sumamente preocupante, los cambios neurobiológicos, los cambios conductuales, sobre todo en la gente joven, son sumamente preocupantes. Sí, genera la misma tecnología cambios en el funcionamiento del cerebro, y también yo sumaría a eso los contenidos que llegan, digamos, el tipo de estímulos, la calidad de esos estímulos, en términos de este tema sobre el que estamos hablando. Por ejemplo, vos te preguntabas qué pasaría acá en Argentina. Acá pasan muchas cosas. El tema del sueño me parece que es una variable que no ha sido tenida en cuenta en los adolescentes. Habría que pensarla, porque, bueno, si eso incide en la dopamina y demás, es todo un capítulo para tener en cuenta. Pero más allá de esto, lo que pasa en Argentina recientemente, por ejemplo, es que hay un grupo de rap o de trap que está muy, muy de moda, y donde el protagonista, como otros tantos, ¿no? Pero bueno, este justo ahora tiene más incidencia, aparece tranquilamente fumando marihuana, ¿no? Además de otros contenidos que son bastante violentos a nivel sexual y demás. Pero bueno, nuestro tema es el consumo de sustancias, y ya vemos, ¿no? O sea, la tecnología con sus mecanismos de funcionamiento, pero luego los contenidos que seguramente también van modelando y trabajando en esto de que después tan claramente habla de poda neuronal, que también ya había hablado de esto la doctora Barrón en la jornada anterior, pero creo que también se va como aclarando
la importancia que tiene en este proceso de individuación, ¿no? No hay duda. Hablando del impacto de contenidos y del concepto que traje a colación antes sobre la discrepancia evolutiva, nunca en la historia del ser humano habíamos visto disfunción eréctil en adultos jóvenes. Eso es una epidemia nueva. Es una epidemia nueva. Así que es un ejemplo claro de que los contenidos pueden tener un impacto sumamente profundo y negativo en la salud, no solamente del cerebro, la salud general del individuo. Es una cosa que no se había visto nunca. Y eso es por el alto nivel de exposición a pornografía bizarra o extraña que la gente joven está expuesta. Yo no digo que la pornografía sea mala, a veces puede ser buena, pero obviamente hay contenidos que están causando daño a gente joven que obviamente no es lo que se deseaba en primera instancia, que ocurra. Sin duda, sin duda. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que se anime a abrir su micrófono y compartir? Que veo hay muchas caras, por suerte, están ahí, me alegro. Hola a todos. ¿Algún otro comentario, Lía? Que ahí está saludando justo. Me agarró a mí la pregunta. Buenas tardes. No, me quedé pensando en los agujeros alineados del queso Gruyère, me gusta mucho esa metáfora, y los riesgos en cada una de las fetas, que bueno, si hay en distintos ámbitos de estudios sobre las buenas o malas madres, aludiendo al experimento, pero en relación a las crianzas, a los criadores, alineado con el consumo posterior, digamos, no sé si se han hecho estudios al respecto así tan específicamente, pero sería interesante poder apuntar a algunas conductas que estén tipificadas que conducen al uso de sustancias. Esos estudios son muy difíciles de hacer en humanos, obviamente. Hay estudios en animales, y lo que hay son estudios muy convincentes con chicos que están, ¿cómo se llaman? Foster care, chicos en casas adoptivas o huérfanos, Sí. en orfanatos. Chicos en orfanatos. Esos son un ejemplo extremo, tal vez, de mala madre, digamos. Chicos que están en entornos muy jóvenes y que tienen cambios neurobiológicos y epigenéticos bastante profundos y trayectorias de vida que son bastante negativas y tristes. Esos son los ejemplos más directos y más profundos que me vienen a la memoria. Es muy difícil hacer un experimento controlado en seres humanos, porque hay madres que son pobres, que no tienen ningún recurso, que son muy buenas madres, a pesar de por ahí usan sustancias y que tratan, y que, o sea, no se puede estigmatizar por situación económica o por pobreza o por nivel cultural o educativo. Es muy difícil hacer estudios rigurosos, inhumanos en este punto. Claro, porque serían además longitudinales, pero la pregunta, por ejemplo, respecto del manejo de los límites, ¿no? Los sistemas de castigo-recompensa que implementan en la crianza, que todavía nos cuesta salir de dejar de castigar a un niño, pero a la vez, cuando hablamos de recompensa, también implica el otro lado del reforzador negativo-positivo, digamos. Entonces, en los sistemas de crianza, me parece que gran parte de del flagelo las raíces están más por ahí, de cómo después cada sujeto puede ser resiliente para enfrentar lo que el entorno pone a disposición, ¿no? Que pueda tomar decisiones y elegir. Me parece que en términos de teoría de castigo y recompensa, capaz que el doctor Pose tiene más robustez intelectual para dar sugerencias de cómo criar a nuestros chicos, y desde el punto de vista de la literatura moderna, qué es lo que dice, cómo se balancea, porque yo tuve chicos y he castigado y he recompensado. Creo que usar el sentido común, que es el menos común de los sentidos para criar chicos, pero no sé qué dice la literatura, Alberto. Lo que dice es que es necesario un buen apego. Cualquier cosa dentro de un buen apego funciona, pero la idea de una moralidad impuesta desde afuera, sin apego, es una barbaridad. Ahora, en el apego está
tanto la buena educación como la recuperación del individuo. El apego es la posibilidad real de recuperar un adicto. Sin apego no hay caso. Pero eso Fonagy y todos los demás lo tienen claro. Ok, gracias. Gracias. Bueno, gracias. Me parece que de paso esto ya nos viene al pelo como para ir cerrando. Han quedado disparadas un montón de ideas que sería interesante después trabajar con los trabajos prácticos precisamente o en otras reuniones. De hecho, también entre nosotros podemos seguir elaborando algunas ideas con Rubén y bueno, ¿por qué no sumarlo a Alberto a estos análisis y a Raúl también? Así que, bueno, yo voy a pedirte, Rubén, que me ayudes a cerrar. Creo que en un curso de actualización en prevención y tratamiento de adicciones, hacer cable tierra con este tema del cerebro una vez más, con tanta claridad, con bastante evidencia, bastante información que nos ayude a ordenar. Parece que es un buen aporte necesario y por lo tanto, bueno, acá avanzan otros comentarios. Agradecerte porque creo que, bueno, el ámbito académico requiere renovarse también, ser creativo, y este espacio con mucha gente joven participando, con gente que tiene muchos deseos y mucho compromiso en su formación, también es como nuestro par complementario, ¿no? Que nos ayuda a repensar y a pensar todos juntos y de alguna manera también construir conocimiento, pero ya no para ustedes o nosotros, sino como decía la canción al principio, que todos somos uno y todos realmente necesitamos poder pensar en estos problemas tan serios que tenemos como sociedad y la necesidad de unir, de coordinar, de compartir, porque todo lo que podamos hacer en beneficio de este conjunto también va a ser en beneficio nuestro, ¿no? Y todo lo que vemos que no funciona, no es solamente porque hay otras cosas muy alejadas que no funcionan, sino porque tal vez hay algo que nosotros también deberíamos estar haciendo y no le estamos terminando de aportar. Así que bueno, eso como balance y como para justamente poner en valor un poco, aunque sea tu aporte, que agradezco. Perfecto. No, gracias por la oportunidad. Estamos lejos, pero estamos cerca. Y queda a vuestro servicio. Es verdad. Bueno, muchas gracias. Acá hay también de Manuel, de María Pía, de Nicolás. Bueno, todos agradecimientos y felicitaciones. Estamos muy sobre la hora porque ya nos toca la otra presentación. Nos vamos a tomar unos 10 minutos. Te despido, Rubén. Bueno, aunque sea de esta manera medio informal,